Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de calor. El combustible se obtiene procesando el petróleo en una refinería o destilería. En esta plataforma industrial se obtienen diversos combustibles fósiles capaces de ser utilizados en motores de combustión, aceites minerales, asfaltos y otros. Las refinerías se instalan preferentemente en las costas para ahorrar gastos de transporte y construcción de oleoductos. El petróleo tal cual no puede utilizarse prácticamente en ninguna aplicación. Una extensión de 220 hectáreas, miles de kilómetros en tuberías y una plantilla de más de 900 trabajadores. Todo para procesar unos 11 millones de toneladas de petróleo al año. Como vemos, en una refinería los números son estratosféricos. Sin ir más lejos, los trabajadores se desplazan de una zona de la planta a otra en bicicleta. Una enorme instalación diseñada para producir el queroseno que hace volar los aviones, el butano que alimenta nuestras cocinas o la gasolina que mueve nuestro coche. Hoy nos colamos en una de las refinerías más grandes y modernas de Europa para conocer de primera mano cómo se fabrican todos estos combustibles. José Ignacio Zudaire, director de personas y de organización. Bueno, cuéntanos qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues hoy vais a ver cuando llega el crudo a puerto, desde que llega el crudo a puerto, que el crudo cuando llega en realidad es un producto que no se puede utilizar y cómo de ese producto que es una materia prima que no se puede utilizar directamente para los usos a los que está destinado, a través de múltiples procesos transformarlos en productos que realmente usamos en nuestra vida diaria, ¿no? Pues la gasolina, el gasoil, el queroseno que utilizan los aviones, bueno, pues este tipo de productos, ¿no? Hombre, los aviones yo creo que no tanto, pero el coche seguramente lo utilizaremos bastante a menudo, ¿no? La gasolina y el gasoil. Estamos en una de las mayores refinerías de Europa. Efectivamente, aquí procesamos 12 millones de toneladas de crudo. Esto viene a ser unos 220.000 barriles todos los días, o sea, 220.000 barriles todos los días de crudo que procesamos. Eso es lo que entra, un poquito de lo que sale. Por ejemplo, con lo que en un minuto, con la gasolina que en un minuto hacemos en Petronor, un coche podría dar 2 vueltas a la Tierra. O sea, hacemos una cantidad de gasolina en un minuto que nos permitiría dar con nuestro coche 2 vueltas a la Tierra con esa gasolina. Eso sería un poco para que nos hagamos una idea de dimensión, ¿no? Y dimensión física, por ejemplo, pues esta refinería tiene 220 hectáreas, que igual no nos dice mucho, pero vienen a ser 300 campos de fútbol. Nos imaginamos 300 campos de fútbol y esto sería un poco lo que ocuparía la refinería en superficie, ¿no? Me dejas ya con los colmillos largos para ver cómo funciona. ¿Por dónde estaría bien empezar? Bueno, yo creo que lo idóneo sería empezar por el puerto, que es un poco donde nos llega el producto, y que vayáis siguiendo el producto por toda la factoría, viendo cómo se va transformando y al final cómo sale la gasolina, cómo sale el gasoil y los distintos productos de la empresa. Pues allá que me voy, directo para el puerto. Muy bien, José Ignacio, perfecto. Oye, buen viaje. Agur. Y Manolo Lavarría, jefe de la terminal marítima, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Ya te veo guapo vestido como yo, esto por cuestión de seguridad, ¿no? Efectivamente, dentro de toda la organización es el uso obligatorio cuando estemos en cualquier parte del complejo, llevar esta ropa ignífuga. Perfecto, así estamos más que seguros. Estamos en el puerto. Sí. Hasta aquí llegan estos enormes barcos, estos petroleros cargados de la materia prima, que es el petróleo, ¿no? Hay muchos tipos de crudos que vienen de diferentes países. Antes siempre se hablaba del Golfo Persio, pero hoy en día el 60% de nuestro crudo proviene de Europa, de Rusia y México. Es decir, y vienen en estos supertankers. ¿Cuántos barcos como estos llegan cada día o al cabo del año? Bueno, en la media estamos a unos 400 barcos, un poquito más, anuales. Estamos moviendo anualmente, tanto en entradas como en exportaciones, cerca de los 15 millones de toneladas, que viene a suponer
más del 46% del volumen total del puerto de Bilbao, en tonelaje. Casi la mitad. Casi la mitad en tonelaje de todo el puerto. Sí, sí. Cuando se diseñó la refinería se necesitaba un puerto de gran calado, y aquí los calados que estamos hablando en la Track 1 son 32 metros que tenemos de calado. Se pueden acomodar, este barco tendrá, cuando viene en máxima carga, hasta 22 metros, una casa de 7 pisos. Viene debajo del agua. ¿De profundidad? De profundidad, de lo que viene el barco calado. Y todavía le quedarían unos 9 metros hasta el fondo. En el momento que llega y atraca, ¿cómo se extrae todo ese crudo? El barco con sus propios medios, con sus bombas, descarga hacia refinería. Pero para eso tenemos que poner nuestros equipos conectados al manifold del barco, que es la toma, la unión entre el barco y la terminal. Y el barco con sus bombas bombea hacia refinería. Una vez que se descarga entonces todo el crudo de las bodegas del barco, de los tanques del barco, de los tanques, entran a los oleoductos. ¿Cómo son esos oleoductos? Pues la línea de crudo es una línea de 42 pulgadas y de aquí a refinería estamos a 5 kilómetros. No solo tenemos línea de crudo, sino tenemos líneas de productos, porque también se carga gasolinas, gasóleos, naftas, y cada línea puede ser reversible, tanto cargar como descargar. Y Manol, pues te dejamos aquí entre barcos. Pues vale, pues... Y nosotros nos vamos a la refinería, Muy a ver bien, cómo sigue vale. el proceso del crudo. Pues encantado. Aquí delante tenemos algunos de los productos que se obtienen después de trabajar con esto, que es el petróleo crudo según llega de los barcos, ¿no? Sí. Esto es el petróleo, que como se puede ver, como curiosidad, no es negro exactamente, sino que tiene un color pardo oscuro, es similar al regaliz. Como el regaliz, sí, sí. Pero es pardo oscuro. Del crudo tenemos el resto de productos. Esto es la gasolina, que en su estado natural, sin colorear, tal y como se vende en las gasolineras. Esto es el queroseno, que se utiliza para los reactores, para los aviones. Los aviones. Esto es el gasóleo, que se utiliza para los coches, el gasóleo A, que también está sin colorear y como se puede ver es ligeramente fluorescente. Eso te iba a decir, en realidad el gasóleo es así, lo que pasa es que luego se colorea. Luego se ¿Por colorea, por ejemplo, para diferenciar el gasóleo A del gasóleo B, que uno está libre de impuestos y el otro que paga impuestos. Para que no Uno haya es vivos, agrícola. ¿no? Eso es. Se marca, ¿no? Para que no haya tramposos. Esto sería biodiesel, FAME, que se llama, que se puede obtener tanto de la colza como de la soja, como de la oliva incluso. Y luego finalmente tenemos aquí el fuel oil, que es mucho más viscoso, y esta es la parte que no destila del crudo, la parte que a presión atmosférica no destila del crudo. Esta parte es la que se utiliza como carga a la unidad de reducción de fuel oil, al URF, para generar más gasolina, más gasóleo, más queroseno. O sea, se le da una segunda vida, ¿no? Eso Un es, segundo eso uso a es. este, en principio, residuo. Y por último que es el betún, lo que se utiliza para hacer el asfalto de carretera, que a temperatura ambiente está tan duro como esto. Lo que pasa es que para poderlo cargar aquí y enseñarlo lo hemos tenido que calentar un poquito y ahora está caliente. Mejor ni tocar. Hola Beatriz. Hombre, hola Alex, te estaba tal? esperando, Me ¿qué alegro. tal? Venimos del puerto, de ver cómo descargan esos enormes petroleros todo el crudo, y ahora queremos saber cómo llegan hasta aquí, hasta esta refinería, y dónde Pues se sí. almacenan. Pues mira, del puerto vienen por un oleoducto. Para que te hagas una idea, viene a un ritmo de 7 millones de litros a la hora. 7 millones de litros a la hora. Sí, Qué 7 barbaridad. millones. Y bueno, pues llegan aquí a estos tanques de almacenamiento. Este que tenemos aquí es un tanque de almacenamiento de crudo. Ajá. Bueno, pues este en particular, que tenemos otros dos como este, tiene una capacidad de 100 millones de litros de crudo. Me suenan todos los números como, vamos, Todo espaciales, es. casi. Exactamente. Bueno, pues si procesamos este crudo, podremos llenar 700.000 depósitos entre gasolina y gasóleo. 700.000, eso no Una lo hago vez yo creo, procesados. ni en toda la vida con el coche. Así son aquí las cosas. Incluso, bueno, te puedo decir que en el mes llegamos a procesar entre 7 y 8 veces esta capacidad. Este depósito, en total, ¿cuántos depósitos tenéis por toda la refinería? Mucho, porque además de crudo tenemos que almacenar muchos productos intermedios y luego tenemos de producto final muchas calidades diferentes de entrega. Claro, cada Entonces uno se almacena en una- todo se tiene que almacenar para luego poder ser transferido, pues, también por oleoductos o por barco. Incluso vemos también unas esferas gigantescas en algunas zonas. ¿Esas son también para almacenar petróleo o algo que se Bueno, almacena ahí? petróleo no, esas especialmente son solamente para los gases licuados del petróleo. Es para el propano, el butano, el propileno. Esa forma es necesaria para aguantar las presiones a las que está sometido el producto. Una vez que tenemos todo el petróleo, todo el crudo almacenado, ¿cómo tendríamos que llamarle? ¿Petróleo crudo? Es lo mismo, Lo mismo. vale cualquier... Vale. Sí, Bueno, sí. pues todo el crudo almacenado,
¿dónde lo llevamos? Pues mira, de aquí, una vez que se recibe, todavía no lo podemos procesar, todavía tiene que tener un tratamiento y tenemos que agitar bien. Una vez que llega el crudo, lo agitamos con unos agitadores que tienen todos los tanques para que se homogeneice. Nosotros podemos tener un nivel, unos fondos de otro tipo de crudo y se tiene que mezclar bien para ser procesado. Se agitan y luego se le somete a un proceso de decantación para que se drene todo el agua que contiene. Viene con agua el crudo y hay que drenarlo perfectamente. Aún así, antes de empezar a procesarse, tiene que pasar por un proceso de desalado para quitarle todas las sales que contiene el crudo. Y eso se hace en los desaladores. ¿Vamos a verlos? Pues venga, vamos. Estas son las máquinas desaladoras, ¿no? Sí, aquí viene el crudo desde los tanques de almacenamiento y se mezcla en contracorriente con agua para que arrastre todas las sales que contiene. Sí parece un contrasentido porque estamos lavándolo con agua y para el tratamiento del crudo tiene que estar exento de las mismas. Sí, porque el agua y el petróleo parece como que no se llevan bien. No, y se somete a altas temperaturas, vaporiza y entonces hay que quitarle el agua. Pero por eso el agua con el que lo mezclamos el crudo viene con unos aditivos de emulsificantes que hacen que se separe totalmente. Y entonces ya está preparada para salir de estos botellones e ir directamente a los hornos de crudo y a la torre de destilación. Ahí ya empieza un proceso distinto, ya se transforma el crudo en los productos que todos conocemos, derivados del petróleo. ¿Por qué es tan importante quitarle la sal al petróleo? Bueno, todos los crudos traen sales. Estas sales son principalmente cloruros. Los cloruros, el problema que tienen es que cuando se trata el petróleo, se transforman en clorhídrico y el clorhídrico es muy corrosivo. El clorhídrico, vamos, deshace el material. O sea que por temas sobre todo también de mantenimiento, mejor quitarle la sal cuanto antes. Claro, sí. Y entonces sí que estaría listo para ir al siguiente paso, ¿no? Sí, luego ya es que desde que se bombea el tanque ya está preparado para pasar por aquí, irse a los hornos y luego a la torre destiladora. Ya es todo seguido con el bombeo. Matilde, venimos de desalar y llegamos al horno. Parece que estamos hablando de un bacalao así, pero no, estamos hablando de petróleo, ¿no? Petróleo. ¿Y qué se hace aquí en estos hornos? Bueno, pues a diferencia del bacalao, aquí lo primero que hacemos cuando llega el crudo es dividirlo en varios tubos que van ascendiendo a lo largo del horno y cogiendo el calor de los quemadores de gas de este horno. 56 millones de kilocalorías de calor se aportan a este producto, pues para subir su temperatura hasta los aproximadamente 370 grados, que es la temperatura que necesitamos para que ya este producto esté parcialmente volatilizado, ya haya partes de este producto, las más ligeras, que están en fase de vapor y puedan entrar a la siguiente etapa, que es la destilación del crudo. Todo esto se hace aquí, en este horno, que supongo que es como el que tenemos en casa, lo bestia un poco, ¿no? Sí, sería como 3 calderas inmensas de casa, en la que cada una de ellas tiene 18 quemadores, 6 pasos, un total de 108 quemadores. Madre mía, claro, todo ese humo, todas esas emisiones habrá que soltarlas por algún lado y supongo que esto será una de las chimeneas por donde salen, ¿no? Sí, esta es la chimenea de este horno, es un horno de gas, un combustible limpio, sin azufre, y se dirigen los gases de combustión pues aquí a la chimenea. Es gigante, pero vamos, es Sí. poco comparado con otra que tenéis ahí enfrente también, que es altísima. Que tiene menos altura porque confluye un único horno, las otras chimeneas confluyen varios hornos y la principal diferencia es que en los años 73 y 82, cuando se construye la refinería, los combustibles tenían otras características de emisiones, eran combustibles con más alto azufre. Hoy en día no quemamos combustibles de alto azufre, por lo que los requisitos de altura en las chimeneas no son tan importantes. Porque aquello No es son una bestialidad, necesarios. ¿no? Sí, esa chimenea tiene 222 metros de altura y es la construcción más alta de Euskadi. Madre mía, todo a lo grande en esta A lo refinería. Bueno, después del horno iríamos al proceso de destilado. De destilado. Venga, pues vamos a verlo. Vamos. Venga. Esta es la columna de destilación. Ajá. Así como en el horno hablábamos del bacalao, Sí. pues aquí podemos hablar del orujo. En esta torre pues se produce un proceso muy parecido a la destilación del orujo. Ajá. Todos los componentes del crudo entran por la parte baja de la columna
y en función de su volatilidad van ascendiendo por la columna y encontrándose con el líquido que baja, de manera que cada componente, cada fracción se puede extraer pues, en un determinado punto de la columna. Y así tenemos todos los productos que destilamos del petróleo, desde el más ligero, que sería un gas para consumo, un LPG, nafta, queroseno, diésel y el fondo del residuo atmosférico. Todos se irían apilando en función de la volatilidad en esta columna de aquí. Sí, todos se van extrayendo por a distinta altura de la columna, salvo el residuo que saldría por el fondo de la columna. Ese residuo no se ha volatilizado. Pues aquí lo que hemos hecho es descomponer el petróleo, por decirlo de alguna forma. Básicamente, separarlo. Por seguir con el tema gastronómico, podríamos comparar también el petróleo con el cerdo, porque se aprovecha todo, hasta los residuos que han quedado ahí en esta torre de destilación, ¿no? Eso es, lo que hemos llamado residuo atmosférico pasa a otros procesos, como una destilación a vacío y procesos de craqueo, donde esos componentes los vamos rompiendo en partes más pequeñitas que nos permiten extraer de nuevo pues, LPG, gases licuados del petróleo, naftas, más diésel y gasolina. ¿Sería ya producto final? O... No. Aún así, cada uno de estos componentes hay que someterle a otros procesos, como por ejemplo la extracción del azufre, que nos permite poner en el mercado pues, combustibles con bajo azufre, y por el otro lado extraer un azufre para consumo de la industria. Muy bien, Matilde, pues ya hemos conocido a pie de calle cómo es una refinería. Ahora, si te parece, me voy a ir a una sala de control para ver cómo se maneja el cerebro de todo esto. Muy bien, pues ahí te están esperando. Venga, gracias, agur. Elías Unzueta, jefe de conversión, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado. Dejamos la calle atrás por unos momentos para meternos aquí, en una de las salas de control que hay en la refinería, pero no en la única, ¿no? Efectivamente, en la refinería tenemos 4 salas de control, más parecidas a esta, y aquí además tenemos 4 consolas que abarcan pues, todo lo que tenemos fuera en el departamento de conversión. En cada consola una sección y en cada sala de control también otra parte de la planta, ¿no? Efectivamente. En esta consola, por ejemplo, pues lo que tenemos es todas las unidades que van asociadas a la misma, las podemos ver en diferentes pantallas y desde aquí controlar su operación. Por ejemplo, en estas pantallas, que a mí me recuerda un poco a los videojuegos de los 80 casi, pero ¿qué es lo que veis vosotros, no el resto de los mortales? Aquí tenemos un montón de pantallas diferentes, pero por ejemplo en esta concretamente veríamos en las líneas verdes pues como el crudo que está entrando al horno, pues qué temperatura, qué caudal tiene a la entrada, qué temperatura que tiene a la salida. Nosotros le decimos que queremos alcanzar una temperatura, entonces el horno pues llevará un poco más de gas, un poco menos de gas, pues parecido a cuando queremos tener el agua en la caldera un poco más caliente, un poco más fría, etcétera. Y el sistema además tiene sus avisos, nos da las alarmas necesarias cuando, por ejemplo, si queremos llegar a un valor y no llegamos, pues nos dice, oye, te estás quedando corto, pues nos avisa y nosotros ya actuamos y lo corregimos, etcétera. Desde aquí mismo se puede corregir, Desde ¿no? aquí mismo, sí, aquí en la pantalla nosotros tenemos diferentes, es táctil la pantalla y podemos seleccionar qué queremos modificar y lo modificamos directamente. Oigo walkie-talkies también, supongo Sí. que estaréis en contacto con la gente a pie de obra, por decirlo de alguna forma. Sí, los operadores están trabajando en sus unidades y se comunican por radio con el operador de control. Y tanto ellos nos dan información a nosotros también de cosas que ellos están haciendo, viendo en la planta, y nosotros desde aquí, pues todo aquello que no se puede hacer a distancia o lo que necesitemos verificar allí, que estamos viendo aquí, pues se lo pedimos a ellos. Así que está todo controlado, ¿no? Perfectamente Me controlado. quedo como más tranquilo, más seguro. Sí, nosotros también. Gracias, Elías, es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Estamos en el laboratorio, aunque esto a simple vista no tiene mucha pinta de laboratorio, ¿no? Parece más motores y más motores. Bueno, el laboratorio realmente está formado por varias salas de laboratorio, por varias salas. Esta sala es de motores, hay otros ensayos químicos que veremos más adelante. Aquí nos encontramos en la sala de motores, donde analizamos el número de octanos de las gasolinas. El número de octanos de las gasolinas se analiza con estos motores que solo tienen un cilindro, y lo que se hace es comparando la detonación y el ruido que meten, como estáis oyendo, frente a dos patrones. Si detonamos una mezcla de 96 y una mezcla de 94 y nuestra gasolina detona en el medio, es que tiene 95 octanos, que es la gasolina que se vende. La de la gasolinera, la del coche, la de toda la vida. 95 octanos de gasolina de coches.
Vamos a ver los dos departamentos del laboratorio. Vamos a ver el resto de salas del laboratorio para que podáis ver algún equipo más y podéis ver los tipos de sellos que se analizan. Miguel Ángel, esto ya sí que tiene pinta de laboratorio de toda la vida, ¿no? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, ¿qué estáis haciendo en esta máquina? Por ejemplo, aquí estamos reproduciendo la destilación a la escala de laboratorio de lo que ocurre en la unidad. Es una destilación. Aquí estamos destilando, se está obteniendo destilado y lo que está quedando ahí, lo que queda por destilar. Se va viendo las temperaturas, el punto inicial cuando ha empezado a destilar, el 5% a 187 grados, ya ha pasado el 30%, 221 grados y así hasta que llegue el punto final, que destile todo completamente. Pero Miguel Ángel, aquí en este laboratorio, además de reproducir fases de la refinería, también analizáis los metales que puede incluir el combustible, ¿no? Eso es. Aquí se ve, por ejemplo, un ensayo donde analizamos los metales de diferentes aguas o combustibles que tenemos en la refinería. En este caso, por ejemplo, podemos ver la determinación de aluminio y silicio. ¿Oh? Por el color que tiene, Cambia aquí, la llama. eso es, cambia, y por el color aquí hay una lámpara y aquí hay un detector que detecta la cantidad de color que tiene y a través de la cantidad de color la cantidad de metal que tiene. Ajá. Y este sería otro caso que sería el color del sodio. El sodio es tan fuerte que ese color amarillo es color de sodio. Ah, eso Ya veis la diferencia, ¿verdad? Sí, sí. O sea, en función del metal que tenga, esta máquina, Eso es. por Si la fuera- llama, el color de la eso, llama que si tenga... fuera cobre, cogería un color verdoso, etcétera, etcétera. Y volveríamos otra vez al agua, que da el color simplemente del combustible. El barco descarga el petróleo con sus propias bombas y se conectan los equipos de la refinería al manufo del barco. La refinería está a 5 kilómetros y cada producto va por una tubería diferente. El crudo va por el oleoducto a una velocidad de 7 millones de litros a la hora y se almacena en tanques. Agitan el producto para homogeneizarlo, después lo decantan y desalan, mezclándolo en contracorriente con agua para que arrastre todas las sales. El petróleo va ascendiendo por los tubos del horno, 56 millones de kilocalorías para conseguir 370 grados y volatilizar el producto. Estamos ya en la columna de destilación, los componentes entran a la vez pero salen a diferentes alturas. 4 salas con diferentes consolas controlan todas las unidades. El laboratorio reproduce las fases de la refinería a menor escala. Los metales se analizan a través de la cantidad de color de la llama y he aquí los productos derivados del crudo.